tenemos el proyecto Inferencia Estadística aplicado a la epidemiología médica. Aquí vamos a tener un resumen, vamos a tener como otro punto la introducción, otro de los puntos son las herramientas y métodos, otro de los puntos es la experimentación, otro de los puntos discusión y resultados, conclusiones y como último punto tenemos las referencias. Como resumen tenemos en el presente proyecto se realizará un estudio de la relación entre las inferencias estadísticas y las epidemiologías médicas, en el que los datos obtenidos permitirán inferir las características y generalizaciones importantes del sistema a partir de la aleatoriedad de los resultados experimentales. Las inferencias estadísticas se realizan principalmente para la aproximación de funciones y la caracterización del comportamiento. Esta prioridad se utilizará para desarrollar un algoritmo que permite obtener modelos probabilísticos a partir de datos aleatorios continuos, obteniendo un modelo probabilístico exacto, aquel que no permita variación en sus parámetros, lo cual teóricamente es difícil de obtener, pues las técnicas de aproximación existentes tienen un intervalo de confianza para llegar a una respuesta. El método propuesto realiza un ajuste más exacto para un conjunto de datos aleatorios continuos que la metodología tradicional. Esto es importante debido a que las metodologías para estudios de confiabilidad en sistemas necesitan de un modelo preciso de la disponibilidad de sus componentes. Tenemos a continuación la introducción. Tenemos la epidemiología se le considera básica, ya que es una medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública, por lo que la epidemiología va a ser un estudio de la aparición de otras enfermedades, características relacionadas con la salud en poblaciones humanas y animales. Los epidemiólogos estudian la frecuencia de las enfermedades y la variación de dicha frecuencia en distintos grupos de personas, es decir, estudian la relación causa-efecto entre la exposición y enfermedad. Los métodos epidemiológicos han sido cruciales para identificar números factores etiológicos que a su vez han justificado la formulación de políticas sanitarias que son encaminadas a la prevención de enfermedades, lesiones y muertes prematuras. Es por ello que es necesario establecer la estimación de parámetros que consiste en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de probabilidad de la epidemiología médica. El error de la estimación es desconocido. Por lo general es imposible saber en cada caso cuál ha sido la magnitud del signo de error para valorar el grado de precisión asociado a una estimación puntual de parte de dicha estimación para contribuir a un intervalo de confianza. A continuación tenemos las herramientas y métodos. Tenemos la estadística descriptiva. Esta se empleará en los diversos procedimientos del análisis de los comportamientos globales de un fenómeno. La probabilidad y los modelos de distribución junto con las técnicas descriptivas interpretarán la información recolectada de un entorno del mundo real. La estadística descriptiva permitirá recoger datos, almacenarlos y realizarlos tablas o incluso gráficos que puedan ofrecer información sobre un determinado asunto. Adicionalmente a esto tenemos que ofrece medidas que resumen la información de una gran cantidad de datos. Tenemos los tipos de variables estadísticas. Para el presente proyecto utilizaremos variables cualitativas, las mismas que hacen referencia a la cualidad de una muestra. De igual modo será uso de varias variables cuantitativas, las mismas que servirán para hacer referencias a medidas numéricas en el que se mida la información requerida. Tenemos las tablas y gráficos en estadística descriptiva. En esta se va a desarrollar un proyecto que vamos a basar en el análisis descriptivo empleando tablas de prioridad, gráfico de barras, histogramas. Tenemos además la estandarización. Esta nos permitirá tener en cuenta otros factores, además de la principal exposición de interés y la enfermedad. Las medidas de asociación pueden estandarizarse mediante técnicas de estratificación. Consiste en dividir la población en grupos homogéneos con respecto a un factor o la regresión. Para esto aquí tenemos en la figura 1 unas tendencias de neumonías por semanas epidemiológicas del año 2018. A continuación aquí, como podemos observar, tenemos los casos, van a ser rojo,
los casos que no son muy fuertes. Y los verdes son cuando son muy altas y las personas que han fallecido por la neumonía. Tenemos el diagrama de barras. A continuación tenemos la figura 2 de neumonía por grupos de edad y sexo. Aquí tenemos, como decíamos por edad, tenemos del menos de 5 años, de 5 a 17 años, de 18 a 49 años y así hasta llegar a 18 y más. Vemos que podemos observar que aquí el hombre y la mujer y el total de los casos que se tiene. Tenemos las pruebas de significación. Bueno, estas pruebas de significación nos permitirán evaluar la probabilidad de que el efecto observado difiera de la hipótesis nula, es decir, este sería una ausencia de efecto, por lo que los estudios epidemiológicos suelen expresarse mediante intervalos de confianza, también llamados límites de confianza. Por ejemplo, tenemos un intervalo de confianza del 95%, es un rango de valores para la medida del efecto que incluye la medida estimada obtenida de los datos del estudio y cuya probabilidad de incluir el valor real es del 95%. Los valores que quedan fuera de este intervalo tienen pocas probabilidades de incluir la medida real, como podemos ver en estas tablas de intervalos de confianza de riesgo distribuido de la sociedad. Tenemos los casos expuestos, que en este caso tenemos 18, y los controles que se realizan son 55, los no expuestos tenemos casos 5 y los controles tenemos 140. En el total de casos expuestos y no expuestos tenemos 93. A continuación, estos datos nos servirán para realizar la continuación las inferencias. Analizando, la tabla que pudimos observar, se puede determinar que mediante las pruebas de significación se descomponen los casos y controles de los problemas respiratorios. Se van a basar principalmente en el caso de la neumonía, en el cual se obtuvo la probabilidad relativa, los índices de probabilidad. La probabilidad relativa, el índice de probabilidad, como todos estos datos van a ser mediante la tabla anterior. Tenemos aquí, por ejemplo, 18% 40 dividido para 55 por 5. Esto tenemos un 9.2. Este es el porcentaje de riesgo atribuible a los expuestos con esta. Con la cantidad que hemos obtenido anterior le restamos menos 1 y le dividimos para la misma cantidad que es 9.2. Y eso lo multiplicamos por 100. Y a continuación tenemos el 89.1%. Aquí seguimos con calculando con los datos anteriores y podemos obtener un caso de 0.28. Este es una porción de control expuesto en este caso. Tenemos los paradigmas estadísticos. Este método nos permitirá generalizar a partir de un conjunto de observaciones empíricas tomadas de una muestra, en la cual se calcularán algunas estadísticas descriptivas para asumir la información recogida que suele necesitarse para caracterizar un conjunto de medidas que hace referencia a la tendencia, en conjunto de medidas que se va a la tendencia central y a la variabilidad de dichas medidas. Como podemos observar en la continuación, la siguiente tabla, tenemos los índices de tendencia central y la dispersión. Por ejemplo, aquí podemos observar los índices, que en este caso tenemos como media aritmética. La definición de esto es la suma de valores observados dividido por el número total de observaciones. Tenemos para calcular la mediana de estos valores, la definición es que es un valor en el punto medio de distribución observada. La moda va a ser un valor más frecuente. En el intervalo va a ser el valor superior e inferior de la distribución y la variancia de la suma de diferencia al cuadrado de cada valor y la media dividido por el número total de observaciones que tenemos menos. Pues a continuación tenemos el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. Pues aquí tenemos el software debe ser capaz de ingresar el rango de edad de cualquiera que quiera hacer el cálculo de personas contagiadas. El sistema deberá presentar los resultados en la ventana de visualización. Este sistema permitirá la graficación mediante un histograma representándonos la inferencia estadística en las edades con mayor riesgo de neumonía. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los datos. Por ejemplo, tenemos un dato de el string, que es el rango de edad en la cual se va a determinar las personas que están contagiadas. Una cadena de caracteres es una cadena que almacena los casos registrados y tenemos el init window, que inicializa el sistema gráfico y crea una ventana de gráfica del tamaño específico de los parámetros. Tenemos un servicio, que es
Iniciar la gráfica. Esta es la función que permite la visualización de la gráfica según las edades de la epidemiología de la enfermedad. Bueno, pues a continuación aquí tenemos el pseudocódigo del programa que a continuación le mostraremos cómo funciona. A continuación se mostrará el código implementado en lenguaje C++ con los diferentes paquetes, librerías y métodos dentro del programa. Para esto vamos a compilar y ejecutar el programa. Nos desplegará la consola de Windows, donde nos vamos a pedir ingrese el número de casos registrados según la edad. Para eso debemos determinar el rango de edad del que vamos a analizar. En este caso voy a poner que son 8 e ingreso de datos. Se nos despliega la ventana del visualizador de Windows, el cual nos mostrará los datos que queremos ingresar. Para el caso queremos ingresar rangos de menor a un año, vamos a poner menor a 1. Para el género masculino está representado con la barra azul, tenemos 12.159. Para el caso género femenino tenemos 9.331 y así iremos ingresando el número de rangos de 1 a 4. Tenemos 21.041 hombres y 19.088 mujeres. Para el rango de 5 a 9 tenemos apenas a 7.544 y 7.207 para el rango de mujeres. De 10 a 14 años de edad tenemos 2.919 hombres y 2.514 para mujeres. De 15 a 19 años de edad en hombres no se han registrado casos, vamos a ponerle que es 0, y casos generados por las mujeres tenemos 1.623. En rango de 20 a 49 años tenemos 8.697 casos de género masculino y 10.736 para mujeres. El rango de 50 a 64 años nos muestra que de 5.762 son de género masculino y 7.802 casos son de género femenino. Y de 65 años o más tenemos a 14.837 casos de género masculino y casos de género femenino tenemos 16.017. Una vez ingresados los datos nos despliega otra vez el menú, vamos a decirle que nos muestre los datos. Nos saldrían los diferentes procesos que hemos registrado con su calidad, con su total de casos, tanto el caso de hombres, casos de mujeres, el rango de edad, el total de casos y el porcentaje de este, que muestra según el número de habitantes dentro de un año registrados con neumonía. Listo, ahora mostraremos los resultados. Presentamos la 3. La red calculará el margen de error y nos desplegará los resultados respectivos. En este caso nos dice que se han registrado 147.276 casos de neumonía en el Ecuador. El mayor número de casos registrados es de 40.129 en el rango de 1 a 4 años, el cual acumula el 27.2475% de la población en los rangos definidos. Eso significaría que la población de los niños en el rango de 1 a 4 años es propensa a tener neumonía, para los cuales necesitamos hacer un estudio más a fondo para evitar esta enfermedad. Mostraremos la gráfica y nos desplegará los diferentes resultados obtenidos de manera un poco más visual. El mismo programa nos ordenará de mayor a menor según el número de casos. En este caso vemos
correctamente que de 1 a 4 años perteneciente a la gráfica, a la barra de azul, es la más alta. Es decir, ¿verdad? La que tuvo menos casos fue el rango de 15 a 19 años. Y la que estuvo por la mitad fue de 20 a 49 años. Entonces, ya podemos salir del programa y le damos que no. Nos dice que el algoritmo de epidemiología médica aplicado a neumonía ha finalizado. Muchas gracias. Como pudimos observar en el código, bueno, aquí tenemos de forma eh, que le capturamos la pantalla, tenemos la compilación, los resultados. Aquí tenemos, bueno, pues aquí estamos cómo funciona la aplicación, ¿no? El ingreso de datos, el mostrar los datos, los resultados, los rangos de edad, del menor a 1, bueno, ahí nos dice la cantidad que tienen, que es de el género masculino tiene 12.159 y el género femenino tiene 9.331. Bueno, así sigue sucesivamente la edad hasta llegar a una edad que le pusimos otros de, como todos sabemos que es la tercera edad, que es de 65 años o más. Bueno, pues aquí en tenemos 14.837 en género masculino y del género femenino 16.017. Bueno, pues aquí tenemos la ingeniería del software que va a ser en la ejecución de pruebas del algoritmo. Bueno, pues aquí tenemos esta figura que va a ser una inferencia estadística sobre la edad de la persona. Bueno, pues esto denota la comparación de todos los resultados obtenidos en los que se pueden explicar los diferentes grupos de personas según la edad, entre el rango de 10 a 65 años de edad, obteniendo que el mayor número de casos de neumonía se presenta en los adultos mayores de 65 años, teniendo la mayor afectación en su salud. Por otro lado, las personas con mayor riesgo de presentar la enfermedad respiratoria generalmente son los niños menores de 10 años, en la cual son los menos vulnerables a contraer la neumonía. Bueno, pues aquí tenemos en los resultados y tenemos la epidemiología médica de acuerdo con la enfermedad respiratoria que es la neumonía, que se supone que es según la comunidad, que son diferentes sociedades científicas, por lo que es representada por una afección aguda de parenquima pulmonar, cuya gravedad viene dado por la presencia de insuficiencia respiratoria grave o sepsis grave, la edad y la presencia de determinadas comorbilidades contribuyen junto con la presencia de signos de gravedad a la decisión del ingreso o no la del paciente afectado de neumonía comunitaria grave en una unidad de cuidados intensivos, de manera que es necesario tomar cuenta la edad del paciente, que con mayor frecuencia se presentan los pacientes mayores de 65 años, siendo así el 29,3% de los episodios neumónicos analizados han sido en pacientes entre 65 y 74 años y el 73,5% en pacientes de más de 75 años. Por consiguiente, la edad como un factor de riesgo y un factor pronóstico en la neumonía han sido muy debatida en estudios previos. Bueno, pues aquí como conclusiones tenemos, una vez finalizado este proyecto, podemos decir que gracias a las inferencias estadísticas se pudo inducir a través de estas, va a ser tomado el comportamiento de una determinada población, siendo así el extrajo de diferentes parámetros de población, como la edad y el sexo y el año. De la misma manera se realizó el estudio de la fiabilidad de los resultados extraídos mediante un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación C++. De acuerdo a este modo que alcanzamos los resultados esperados sobre la epidemiología médica, que en esta coyuntura principalmente se utilizó la enfermedad respiratoria vinculados con la neumonía, presentando datos estadísticos relacionados a los casos que se han presentado en el Ecuador, tomando en cuenta los diferentes parámetros de estudio. Asimismo, va a ser necesario mencionar todos los errores de la medición de muestra que pueden tener las diferentes consecuencias en lo que se refiere a la relación entre la exposición y la enfermedad de la neumonía en un porcentaje de 0,28%. Bueno, pues el grupo de trabajo del proyecto que lleva, como ese es el título de inferencia estadística aplicado a la epidemiología médica, agradecemos al ingeniero
Luis Guerra por el aporte a la investigación y al desarrollo del presente proyecto, al mismo que integra los conocimientos de la materia de modelos discretos para la ingeniería de software. Listo, muchas gracias. Esto ha sido todo.